Muy bien. Bueno, hola, ¿cómo están? Hace mucho que no estoy en este espacio. Fui saltando desde el año pasado, no nos vemos. Así que un placer haber vuelto a participar en el comité, acá de cara presente. Tenemos mucha gente que está entrando. Somos casi 70 ya, así que un montón. Se ve que la protección radiológica sigue y la cultura de la seguridad en este caso sigue llamando la atención de todos. Eh, un tema que a los nucleares nos atraviesa. Hola Victoria, ¿cómo estás? Ahí la veo a la doctora Soroa de Argentina. Mucha gente conocida, gente de Panamá, de Uruguay, está la doctora Ana Moler de Argentina. Bueno, el que quiera sabe que está invitado a aprender a abrir, a prender sus cámaras. Ahí. Así que bueno, nada, de mi parte, mientras que sigue entrando gente, yo voy a ir admitiendo eso, las personas. Ana, vos no te preocupes por eso, yo me voy a ocupar de acompañarte con las preguntas y con todo eso cuando sea el momento y Gracias. cuando vos me lo digas. Ahora les quiero compartir que estamos muy felices, muy contentos, porque tenemos a una gran experta, aunque ella me dice experta, es una gran experta, una persona con una trayectoria increíble en estos aspectos y muy felices de tener en este ciclo de conversaciones con expertos de abril del 2024 para toda Latinoamérica, para todos los países que se han unido, a la licenciada Ana María Bombem. Ella es de Argentina, es especialista en seguridad radiológica, es asesora en temas de normativa regulatoria de la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, es miembro del grupo de expertos para el proyecto de cultura de la seguridad del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, y es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Radioprotección, así como Executive Officer de la Asociación Internacional de Protección Radiológica. Eso es solamente un pedacito de la trayectoria de Ana. Se lo comparto porque tengo el placer de conocerla hace muchísimos años. Fue la primera persona que me hizo una inspección en mi servicio cuando yo tenía 6 meses a la medicina nuclear. Así que, nada, muy contentos de contar con su trayectoria, muy contentos de contar con su experiencia y esperemos que la aprovechemos solamente para decir bienvenida Ana a esto y gracias por aceptar. Bueno, muchas gracias Mariano. Muchas gracias también a las BIM por la oportunidad de poder compartir información sobre cultura de seguridad y al Comité de Educación Continua que está haciendo esta tarea de mejora continua. Esa es la Eh, idea. Esa es la idea. Bueno, Sí, esa es la idea. Bueno, vamos a compartir este espacio. Tenemos un ratito para compartir, pero yo creo que, no sé si a todos les llamó la atención, pero esperemos que sí, o esperemos los que no estamos inmiscuidos en el tema como Ana, que les haya sonado esto de cultura y seguridad. No sé, yo siempre, antes de escuchar a Ana hablar de esto, muchas veces, como casi incompatible en mi forma de pensar, ¿no? Un concepto tan social como la cultura y la seguridad, si la puedo pensar como una cosa más técnica, pero ahí decías, bueno, una cosa rara. Así que esperemos que podamos compartir esto y que Ana nos ponga luz sobre esto que podría parecer tan disímil. Así que, bueno, bueno, te dejo en tus vamos, manos. gracias. Voy a tratar de compartir información y quizás al final de esta charla podamos unir cultura y seguridad. Aquí les listé los temas que vamos a ver en la diferente parte de esta presentación, por si luego la ven, pueden adelantarla y ver lo que les puede interesar. Y como dijo Mariano, estos términos de cultura de seguridad, que parecen bastante disímiles y que no se pueden quizás unir, es interesante que nos pongamos de acuerdo y cada uno de nosotros pueda tener el mismo concepto para estos términos. Y es así que para el término de cultura es interesante poder, tiene muchas definiciones, pero la que mejor se adapta después a cultura de seguridad es la de Edgar Schein.
que dice que cultura es un patrón de suposiciones básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado según se fue aprendiendo al enfrentar los problemas de la adaptación externa, la supervivencia, y de la integración interna. Y aquí tenemos un dibujo de tute en el cual tenemos una integración interna de una pareja muy bien avenida. Pero también la cultura evoluciona con el tiempo. Entonces aquí tenemos una cultura de una generación y aquí tenemos la cultura de la generación siguiente. Porque esta cultura se va transmitiendo de generación en generación y va evolucionando. O sea que ya tenemos el concepto de que cultura no es algo estático, sino que es algo dinámico y tenemos que seguir trabajando constantemente para ello. Seguridad, como dijo Mariano, es un término mucho más técnico, más conocido. Entonces, es la protección de las personas y el ambiente contra los riesgos asociados a las radiaciones, así como seguridad radiológica, física, asumiendo que estas están estrechamente relacionadas. Y ahora unimos cultura y seguridad. Y siguiendo el enfoque del OIEA, es el conjunto de características y actitudes en las organizaciones, directivos y trabajadores, o sea, en todos, que aseguran como prioridad absoluta que las cuestiones de seguridad reciben la atención que merecen por su importancia. Y eso podemos decir que es lo que se conoce como enfoque graduado. Les voy a presentar información contenida en el documento del foro, Mariano lo nombró, Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, en el proyecto de cultura de seguridad en las organizaciones, instalaciones y actividades con fuentes de radiación ionizante. Y aquí tenemos la carátula de ese documento del foro, cuyo grupo de trabajo tuve el honor de participar. Este documento escaló y fue tomado como un TEC-Doc del organismo internacional. Y aquí tenemos la carátula y además también tenemos el link donde se puede acceder. Y una de las cosas que es muy importante es que está en idioma español. O sea, a diferencia de muchos otros TEC-Doc que están en inglés y después tienen una traducción al español que muchas veces no es el lenguaje que nosotros tenemos, aquí es justamente el camino inverso. El documento está en español y se está haciendo la traducción al inglés, teniendo en cuenta la importancia del documento y que muchas otras regiones están interesados en tenerlo en un idioma que les es comprensible. O sea, tomando como este documento, lo que vamos a ver es cómo ha evolucionado la seguridad a través del tiempo. Entonces tenemos una primera etapa de este enfoque de seguridad en el cual, bueno, una forma de medir seguridad es accidentes. A mayor seguridad, menos accidentes. Y bueno, entonces, una primera etapa que la llamamos fase tecnológica, en el cual se propuso de que hacer todos los sistemas lo más fiables que se podía lograr. Y los accidentes disminuyeron, pero no todos. Seguían existiendo accidentes. Cuando se hacía el análisis de la raíz de ese accidente, se veía que la técnica no había fallado, habían fallado las personas. Entonces, lo que se llamó esta segunda etapa es de los factores humanos. Entonces se puso gran énfasis en la capacitación, en la reactualización de esa capacitación y en todo lo que tenía que ver con los errores humanos. ¿Disminuyeron los accidentes? Sí, pero los accidentes siguieron ocurriendo. Y cuando se hizo un análisis de la raíz de estos accidentes que seguían ocurriendo, se vio que no había fallado la técnica, las personas estaban capacitadas y entrenadas, pero lo que se veía era que una violación persistente y consciente de las normas. Había una degradación latente de los sistemas de seguridad que no había sido advertida o no había querido ser advertida y faltaba la vigilancia y la alerta de los directivos.
O sea, lo que se llama es una cultura de seguridad pobre en el personal que estaba involucrado. Esta fase es organizacional. Analizando no solamente los accidentes radiológicos, sino otras industrias, actividades que tienen riesgos como la aeroespacial, aeronáutica, de petróleo, se vio y se sigue viendo que el 80 al 90% de los accidentes están, cuando se analiza, la raíz está en factores humanos y organizacionales. Entonces, lo que tenemos que concluir es que para tener una cultura de seguridad sólida es una interrelación fuerte entre tecnología, individuo y organización, lo que llamamos el enfoque ITO. Tenemos una actividad riesgosa, aquí tenemos el símbolo de radioactivo y puede ocurrir un accidente radiológico. Para que esto no ocurra y que esto no sea una autopista, hay que ponerle diferentes barreras. Y estas barreras, al no estar, pueden llevar al accidente radiológico. Levantar estas barreras puede significar trabajar con condiciones inseguras, no analizar los accidentes que ocurrieron para que no ocurran nuevamente, un pobre liderazgo, actos inseguros, es profeso, procedimientos deficientes, tomar atajos y algo que puede ocurrir sobre todo en época de crisis, que son los recortes presupuestarios. Entonces, hemos hablado de las diferentes barreras y aquí el modelo de Rison la ejemplifica. Y es el modelo llamado del queso suizo, en el cual cada una de las barreras es una lonja o feta de queso, y cuantos más agujeros tienen, más fallas, el peligro llega más rápido a los efectos indeseados. Estas barreras tienen que ser de diferentes tipos, técnicas organizativas, humanas, porque si fueran todas iguales y una falla sería como un dominó y las piezas van cayendo una tras de la otra. Las barreras estas, cuando una organización comienza a trabajar, en general están en excelente estado, pero a medida que la organización va trabajando, comienzan a deteriorarse, se hacen brechas. Entonces, estos agujeros o huecos se pueden alinear, se alinearon los planetas y de el peligro vamos al efecto no deseado. Entonces, aquí tenemos ejemplificados las dos condiciones, una cultura de seguridad pobre y una cultura de seguridad sólida con pocos agujeros. Los agujeros aparecen, lo que es importante es poder detectarlos rápido y poder solucionar el problema. Cuando hablamos de cultura, podemos identificar varios niveles de cultura. Y aquí viene en nuestra ayuda Edgar Schein nuevamente, que nos presenta 3 niveles de cultura, siendo las manifestaciones visibles como el iceberg. Nosotros vemos esto, pero el iceberg tiene todo esto que en general es el mayor porcentaje del iceberg. Entonces, vamos a ver algunas de las características de cada uno de estos niveles. Las manifestaciones visibles vimos que es el nivel más externo, es lo que vemos, es lo que las personas hacen en cuestiones de seguridad cuando las están viendo. O sea, este es un nivel que es fácil de acceder, pero no siempre es fácil de interpretar qué es lo que hay debajo. Por ejemplo, un ejemplo de una manifestación visible es la existencia de un programa de protección radiológica y el personal que está usando, por ejemplo, la dosimetría. Esto se ve. El segundo de los niveles, debajo de las manifestaciones visibles, son los valores declarados. Es lo que las personas declaran que son lo que piensan cuando alguien les pregunta. O sea, es lo que expresan las personas que piensan o creen, pero no necesariamente es lo que piensan o creen. No son visibles, aunque sí son accesibles. Por ejemplo, las personas dicen, los trabajadores, la prioridad y la seguridad radiológica son nuestra prioridad.
Debajo están las suposiciones básicas, y es lo que realmente las personas creen y piensan. No son visibles ni fáciles de acceder, pero debemos acceder a ellos. Una forma de expresarlo es sentir, pensar, creer que la protección radiológica es responsabilidad de cada uno en la organización. Entonces, para evaluar la cultura de seguridad o la cultura, es necesario considerar los tres niveles. Las manifestaciones visibles pueden estar en contradicción con los valores declarados o las suposiciones básicas. Entonces, si queremos hacer un cambio cultural de una cultura existente a una cultura deseada, es necesario modificar las suposiciones básicas, pero dijimos que no son fáciles de acceder. Pero entonces, ¿no vamos a hacer nada? Sí, porque incidir en el resto de los niveles tiene un efecto regulador y modificador de la cultura. Entonces, aquí está ejemplificado un esquema de una cultura existente con un proceso de cambio a una cultura deseada. Veamos cuáles son las fases. Lo primero es identificar la necesidad de cambio, porque si nosotros pensamos de que no hay que cambiar, ningún cambio será posible. Entonces, y también lo que hay que evaluar es la cultura existente. Y además, este tiene que ser un diagnóstico verdadero. Ustedes saben, porque trabajan en medicina nuclear en general o en prácticas médicas, que si el diagnóstico no se hace correctamente o el diagnóstico no se asume que hay que hacer un tipo de terapia o de modificación, nunca se va a poder llevar a cabo. Luego, sabiendo cuál es el punto de partida, definir un cambio deseado. Luego, hay que hacer el camino del proceso del cambio existente al cambio deseado. Pero este tiene que tener metas alcanzables, porque si proponemos llegar a una meta que no es alcanzable, digamos, en ese camino las personas se frustran y no llegaremos ni a una primera etapa de lograr esta meta. En el proceso también, ya lo hemos dicho, es importante asegurar el compromiso de la alta dirección, porque tendrá que liderar este cambio, pero además deberá poner personal, tiempo y esfuerzo para llevarlo a cabo. Entonces alguien puede decir, bueno, pero yo no estoy en la alta dirección. Entonces, pero también tenemos que considerar que si un cambio cultural se viene de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, es cuando hay que tomar conciencia de que se necesita, y muchas veces los alta dirección no necesariamente están conscientes de la cultura de seguridad, de la seguridad radiológica, entonces serán los que conozcan de estas disciplinas los que tendrán que informar para que la alta dirección tome la responsabilidad y también haga posible que se arbitren los medios para llevar a cabo este cambio cultural. Hacer visibles los cambios desde la alta dirección, liderando el cambio, asegurar la flexibilidad de la organización. ¿Por qué? Porque si tenemos un bloque de granito, no será posible nunca hacer un cambio cultural. Involucrar a todo el personal en forma activa, con un enfoque participativo, asegurando de que esto es una ganancia para todos, con un sentido de pertenencia. Luego, monitorear el progreso hacia la cultura deseada, porque tenemos que ir monitoreando, porque puede ser que no haya un avance, porque falta alguno de los elementos y habrá que conseguirlo, o bueno, podría existir el caso de que hubiera un retroceso. El documento del foro que les estoy presentando propone para
definir la cultura de seguridad 10 elementos básicos que están todos interrelacionados y todos tienen que estar en un alto nivel para tener una cultura de seguridad sólida. Vamos a irlo viendo rápidamente. Primero es la prioridad de la seguridad. Habíamos dicho la prioridad absoluta. ¿En quiénes? En las organizaciones, en los directivos y en los trabajadores, en todos. Y que no debe estar subordinada a otros intereses. Entonces aquí hay una pequeña observación. Si tenemos un gráfico en el cual podemos graficar producción, servicios o asistencia médica, y cuánto es lo que se dedica a hacer la seguridad, si todo el dinero se utiliza en tener producción, servicio o asistencia médica, vamos al accidente radiológico porque no hay elementos de seguridad disponibles. Pero por el otro lado, si todo el esfuerzo o el dinero o la capacidad se dedica a la seguridad radiológica, no hay producto, no hay servicio, no hay asistencia y la organización va a la quiebra. Por lo tanto, habrá que ir por el caminito del medio. No accidente, no quiebra. Y esto es un equilibrio. El segundo de los elementos básicos, ya hablamos, es el liderazgo y el compromiso de la alta dirección, que tienen que estar visibles, permanentes y reconocidos. Y aquí tenemos al líder que nos va diciendo hacia dónde y cómo. El tercero de los elementos es la identificación y solución oportuna de los problemas de seguridad. Tenemos el queso, se hizo una brecha, entonces tenemos que evaluar el impacto potencial rápidamente, vamos a tener que evaluarlo y inmediatamente atendido y resuelto, para que no esté esa brecha. El cuarto de los elementos es el enfoque permanente en la seguridad. Los procesos y los procedimientos tienen que estar planificados, controlados y modificados cuando corresponda. No es que vamos a trabajar artesanalmente y cada vez que vamos a hacer algo, bueno, estamos viendo. No, tienen que ser procesos y procedimientos que tienen que estar evaluados, gestionados y controlados. El quinto de los elementos es la responsabilidad y el involucramiento individual de cada uno, la dimensión individual. Dijimos que para tener una cultura de seguridad sólida todos debemos involucrarnos personalmente, la responsabilidad de todo el personal y de cada uno, para optimizar la protección, prevenir accidentes, controlar las fuentes de que no se pierdan, no se extravíen, con el involucramiento activo de cada uno de los trabajadores. El sexto es la comunicación efectiva sobre seguridad, con un flujo de información de todos los niveles, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y también en el mismo nivel. Esta comunicación efectiva es lo que llamamos la cultura de la comunicación, la importancia de informar y estar informado para tomar las decisiones correctas. La forma de informar y estar comunicados es diferente, depende de la organización, del momento, de los elementos que se tengan. Puede ser la comunicación personal cara a cara, informes diarios de seguridad, reuniones periódicas, formales e informales, y sobre todo, ahora con esto de la pandemia hemos aprendido con las nuevas tecnologías y, bueno, y usarlas en las máximas potencialidades. Aunque no hay que enamorarse de ellas, porque la presencialidad y lo que es la comunicación personal no puede ser reemplazada. El séptimo es el reporte libre sobre seguridad, la cultura de reportar, o sea, asegurar que los trabajadores puedan expresar libremente las preocupaciones sobre seguridad sin temor a represalias o intimidaciones. Y aquí está el esquema. El trabajador tiene digamos, piensa de que puede haber un accidente o puede ser que se esté deteriorando la cultura. Entonces, el trabajador reporta, la organización procesa,
la organización actúa y si no está resuelto, vuelve a procesar y actuar. Pero si está resuelto, la organización realimenta al trabajador para expresarle qué es que lo procesó y cuál es la conclusión. Porque si no hubiera esta retroalimentación, el trabajador, la segunda vez que tiene una inquietud o ve algo, va a decir, pero si la vez pasada no hicieron nada, entonces ¿para qué lo voy a hacer? El octavo de los elementos básicos es el tratamiento justo de los comportamientos individuales sobre seguridad, lo que se llama una cultura justa. Y esto se basa en el análisis e investigación de los accidentes para identificar las causas y no la búsqueda del culpable. Porque el remover al culpable no garantiza que el mismo evento o situación se repita en el futuro. O sea, el trabajador, el grupo, la organización tiene que percibir que la organización es una oportunidad de mejora. Pero esta cultura justa no significa una tolerancia a comportamientos y actitudes marcadamente inaceptables. Bueno, lo sigo haciendo así porque acá tenemos una cultura justa. No. Los límites entre los comportamientos aceptables y los no aceptables tienen que estar claramente definidos y ser conocidos por todo el personal. El noveno es el aprendizaje organizacional continuo sobre seguridad, la cultura de aprender. Esta charla forma parte de la cultura de aprender, asimilar las lecciones propias y de los otros, porque a mí no me va a ocurrir lo que le pasó a otro, es una forma de que puede ser que te vuelva a ocurrir. Y además la generosidad de contar las propias experiencias, las buenas y las que no salieron tan bien. Aprender de los accidentes e incidentes ocurridos, compararse con los pares y sobre todo tener en cuenta las mejores prácticas o las buenas prácticas. Y el décimo de los elementos reúne todo, un ambiente de confianza y colaboración en seguridad, la dimensión colectiva, un ambiente de colaboración entre el personal y respeto y confianza mutua. Entonces, aquí tenemos dos imágenes. Una es que, bueno, cuando se trabaja con una fuente, o sea, con una actividad riesgosa, siempre existe una percepción natural del riesgo y se trata de que, bueno, no ocurra un accidente. Pero eso no significa, esa percepción natural, que sea una cultura de seguridad sólida. Entonces, aquí este documento muestra, o sea, propone 4 niveles de cultura de seguridad. Bajo, progreso incipiente, progreso avanzado y excelencia. Y ahora les doy medio minuto o menos para que cada uno de ustedes, así, subjetivamente, diga, mi organización está en un nivel de cultura de seguridad. Yo imagino que nadie estará en el bajo, tampoco en excelencia, o sea que no estarán repartidos en progreso incipiente y progreso avanzado. Pero esa sensación que tenemos no sirve para hacer un diagnóstico. O sea que aquí tenemos algunos tips para saber en qué nivel de cultura de seguridad está la organización. Si es bajo, hay una percepción escasa de las cuestiones de seguridad. Solamente se hacen modificaciones si ocurre algún evento. Los conflictos de seguridad son frecuentes, se culpa a los trabajadores y no hay ningún esfuerzo por promover la cultura de seguridad. En un nivel de cultura de seguridad con progreso incipiente, ¿hay algún progreso en alguno de los elementos, de los 10 elementos que fueron listados? Hay un interés por desarrollar la cultura de seguridad, sigue habiendo enfoques reactivos, o sea, hay un problema y ahí hay una posibilidad de mejora, y además hay un comportamiento independiente del personal. O sea, voy a hacer esto como me dicen porque me están mirando. En un progreso avanzado hay un mayor progreso en los elementos de seguridad, de la cultura de seguridad, hay un enfoque proactivo. Antes de que ocurra algo, voy a tratar de hacer una mejora. Un involucramiento del personal,
el personal tiene un comportamiento más independiente, toma sus propias responsabilidades, hay un liderazgo importante en la alta dirección. El nivel de excelencia. Madurez total en todos los elementos básicos, búsqueda permanente de las mejoras, la cultura de seguridad es un estilo de vida, el personal está todo altamente motivado e involucrado, aporta un modelo de excelencia, pasión por la seguridad. Bueno, entonces, ¿para qué existen o para qué están propuestos estos 4 niveles? Bueno, es importante para conocer dónde estamos, para visualizar las metas y las medidas y las acciones para llegar a esas metas, y sobre todo para comparar entre evaluaciones sucesivas el progreso, esperemos no el declive de la cultura de seguridad. Entonces, lo que este documento propone son indicadores que permiten monitorear progreso o declive, identificar tendencias, o sea, esto sería como anticipatorio, antes de que suceda. Entonces aquí está el esquema. Tenemos una cultura de seguridad existente al momento cero, en el que tomamos la decisión de hacer una mejora, un cambio cultural, y luego en función del tiempo llegar a la meta deseada. Y en el mientras tanto, monitoreo permanente de la cultura de seguridad con indicadores. Porque vean que para que haya aproximadamente 2 a 2 años y medio para que exista un cambio en la cultura de seguridad. Este documento propone 62 indicadores de cultura de seguridad que monitorean, que para monitorear sistemáticamente la cultura de seguridad. Y aquí tenemos un esquema en el cual el análisis de este tipo de indicadores para cada uno de estos elementos nos puede llevar a hacer dónde, en qué nivel de cultura de seguridad está la organización. Este documento que les propongo, que propone el foro, es un documento extenso que no es solamente enunciativo, sino que también da la pauta cómo hacer esta evaluación. Las técnicas para evaluar son diferentes. Tenemos revisión documental, que es la más sencilla, revisar documentos y ver la cultura de seguridad, si está enunciada, cómo está enunciada, en cuántos documentos de alto nivel o documentos de uso diario. La observación de procesos, ver cómo trabaja el personal, hacer encuestas, hacer entrevistas y grupos focales. Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas y desventajas. Y la propuesta es que se apliquen en forma combinada y cruzada para tener un resultado más fiable. Aquí están las técnicas y aquí también están, se muestran cómo evalúan cada una de ellas los diferentes niveles de cultura. La revisión documental va fundamentalmente a las manifestaciones visibles, pero quizás poco nos dice las suposiciones básicas. Mientras vamos avanzando en este tipo de técnicas, se necesitan más conocimientos, más esfuerzos y por lo tanto quizás también a alguien que esté involucrado en los conocimientos de recursos humanos y de evaluación de cultura de seguridad. ¿Cómo se hace estas evaluaciones? Puede ser una autoevaluación de la organización misma o una evaluación utilizando, contratando una empresa o una organización que se dedica a hacer evaluaciones de cultura de seguridad. Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. La autoevaluación la hace el propio personal que conoce las tareas, pero siempre tiene que estar ayudado por alguien que tenga experiencia en factores humanos organizacionales y quizás requiere un mayor tiempo para llegar a un diagnóstico. Pero luego la implementación de las mejoras, como fue hecha por el propio personal, es más rápida. La evaluación externa está conducida por expertos, hay una mayor calidad y menor tiempo para llegar a una evaluación, pero después es más lento en la implementación de las mejoras porque quizás las personas, los trabajadores no estaban involucrados. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis
para introducir otro término que es bastante más conocido, que es la evaluación de seguridad. La mayor parte de los que trabajan con radiación ionizante están involucrados en las evaluaciones de seguridad. Pero aquí hay que decir que la evaluación de cultura de seguridad es diferente de la evaluación de seguridad, porque la evaluación de seguridad va dirigida a confirmar el cumplimiento de los requerimientos, de los requisitos, de las normas, compararse con método patrón. Pero la evaluación de la cultura de seguridad va a evaluar las actitudes y los comportamientos de los directivos, los trabajadores y la organización que pudiera erosionar o reducir la seguridad. Y aquí tenemos un listado de elementos que contribuyen a la seguridad. Equipos, fuentes, normas, dosimetría, calidad, optimización, entrenamiento, certificación, que responden a la pregunta, ¿qué se está haciendo incorrectamente según las normas y los procedimientos? Y aquí tenemos un listado de los elementos que están involucrados en una evaluación de cultura de seguridad. Comportamiento, creencias, valores, actitudes, compromiso, liderazgo, motivación, comunicación, reporte libre, tratamiento de comportamientos, aprendizaje organizacional. Que responde a la pregunta, ¿por qué se está haciendo incorrectamente algo? ¿Qué razonamiento está detrás de esa actuación? Y lo que vemos sí es que estamos más acostumbradas a este listado que a este otro, pero al poder listarlo, vemos que son los elementos básicos que han sido propuestos. Para poder hacer una mejora en la cultura de seguridad, hay que hacer una promoción de la cultura de seguridad. Muchas veces hay acciones internas de la propia organización y otras veces a través de agentes externos, como puede ser el gobierno, órganos reguladores, sociedades profesionales, en el caso de ustedes, y también esto que tiene que ver con la educación continua, organizaciones de organización y entrenamiento y muchas veces a partir de las partes involucradas. Entonces, para lograr este cambio cultural y llegar a una cultura de seguridad sólida, hay que hacer un fomento y desarrollo de una cultura de seguridad en base a los resultados y vivencias. Muchas veces se produce espontáneamente debido a procesos abruptos, como podría ser un accidente, pero es mucho más útil y esto se puede acelerar cuando hay una acción planificada y dirigida. Entonces, no se puede esperar que ocurran eventos o accidentes para que se produzca un cambio cultural. Hay que actuar en forma proactiva, con un programa de fomento y desarrollo de la cultura de seguridad, que tiene varias fases. Primero, establecer las fases de este programa, discutir y ver cuáles son las herramientas de evaluación, luego llevar a cabo la evaluación y el diagnóstico, luego proponer las acciones de mejora, luego hacer ese plan de mejora y sobre todo un seguimiento. O sea, las fases del ciclo de Deming. Evaluar, ejecutar o actuar y luego controlar. Ay, me faltó la planificación. Bien. Entonces aquí nosotros estamos más acostumbrados a lo que tiene que ver con los sistemas de gestión, sobre todo en Argentina, teniendo en cuenta que para las instalaciones que realizan actividades con radiación ionizante o fuentes de radiación, está vigente la norma 1061, que es Sistema de Gestión para la Seguridad. Entonces, en esta figura lo que vemos es cómo ha sido graficado, cómo se relacionan los sistemas de gestión con los 3 niveles de cultura de Edgar Schein. Entonces, los sistemas de gestión actúan sobre las manifestaciones visibles y mucho menos sobre las suposiciones básicas. Y la cultura de seguridad más sobre las suposiciones básicas que en las manifestaciones visibles, pero eso se va a trasladar en función del tiempo. Entonces, la cultura de seguridad y los sistemas de seguridad tienen una estrecha relación que es bidireccional y complementaria.
Entonces, los sistemas de gestión contribuyen a la cultura de seguridad, pero no la sustituyen. Los sistemas de gestión establecen estructuras, procesos que obligan a realizar las tareas y las actividades de una forma determinada a favor de la seguridad. Los sistemas de gestión pueden convertirse en formas naturales y contribuir a la cultura de seguridad. O sea, los sistemas de gestión tienen la potencialidad de fomentar y desarrollar la cultura de seguridad. Pero el establecimiento de un sistema de gestión no es garantía de una cultura de seguridad sólida. Hay que actuar más, porque hay que modificar en forma real las creencias básicas sobre cultura de seguridad. Y aquí tenemos un esquema, los cual cómo fue evolucionando la seguridad medido en accidentes. Pueden ser otras formas de medirlo, como las dosis a los trabajadores y muchas otras formas. Aquí es el más visible, que es accidente, cómo fue evolucionando la seguridad en función del tiempo. Ya lo habíamos visto al principio de la charla, ahora vamos a graficarlo en otro formato. Al principio, la fase tecnológica, los equipos cada vez más fiables, disminuyeron los accidentes, pero luego siguieron ocurriendo. Factores humanos, los operadores, la capacitación, el reentrenamiento, los factores humanos, la ergometría, disminuyeron los accidentes, pero siguieron ocurriendo. Y entramos en la fase organizacional, con los sistemas de gestión. Entonces vemos que hay una línea continua, pero una línea punteada, porque todavía hay que seguir trabajando en sistemas de gestión. Y luego llega el plató con la cultura de seguridad, sí disminuyen los accidentes, pero también aquí hay un espacio para seguir trabajando. Entonces, como conclusión, puedo dejarles que alcanzar y mantener una cultura de seguridad sólida es actualmente y continuará siendo en el futuro una prioridad para garantizar la optimización de la protección y la prevención de accidentes radiológicos. Ello significa una mejora en las actitudes y comportamientos de organizaciones, directivos y trabajadores, todos, con valores compartidos acerca de la seguridad es siempre lo primero. Y aquí Mafalda nos interpela y nos dice, y si agarramos y damos el mejorazo, espero de que esta charla haya sido, quizás no es como para que ya puedan empezar a tener técnicas y hacer una mejora de la cultura de seguridad, pero espero haya sido inspiradora para que en el lenguaje del trabajo, la cultura de seguridad sea, como dijimos, una prioridad. Ana, gracias. Excelente como siempre. Venía pensando mientras que vos dabas tu desarrollo y tus conceptos, a mí todo el tiempo con lo que escuchaba me venía la palabra optimización y vos la dejaste para el final, ¿no? Como todo el proceso, llegamos a la optimización sin duda. Por ahí no a la que estamos acostumbrados a Acostumbrados. pensar nosotros, claro, no a No, la optimización de la dosis, de la actividad, no. no a esa optimización, pero a mí me resonaba con tus conceptos, la optimización todo el tiempo, la mejora, la optimización, la posibilidad tanta cuestión individual mezclada con lo comunitario, con lo organizacional, eh, que es difícil imaginarse una cultura que pueda yo llevar adelante solo, ¿no? Es imposible. No, el individuo, digamos, el individuo, la técnica que tiene que estar, porque si no te dan dosimetría, no te dan equipos, no te dan blindajes, digamos, la técnica y los procedimientos, después el individuo que lo lleva a cabo, pero después esto es algo colectivo. Si nos quedamos en la individualidad, no. Y además el poder compartir las buenas prácticas con los demás, pero también los errores. En general estamos más acostumbrados a que si algo salió bien, lo queremos compartir, pero si algo no salió bien, en general se trata de esconder y aquí es justo al revés. Aquí es
poder, porque lo que me pasó a mí le podría pasar a otro, y si yo lo cuento puede ser que al otro no le pase. Claro, claro, qué importancia la comunicación y la no represalia, ¿no? Esto de no culpabilizar al otro en en este círculo de Deming de aprendizaje, de mejora y Pero con de... sus límites, pero con sus límites. Claro, claro. Y lo otro es estas charlas o las capacitaciones, los encuentros, los congresos, los foros, son tan importantes para poder hacer una cultura de seguridad sólida. Si no, sería imposible. Bueno, en el chat están poniendo de todo cosas lindas. Muchas gracias, excelente el tema, muy interesante y profundo el concepto. Optimización del pensamiento en la cultura radiológica grupal, pone la doctora Arlen, que está en Perú, nos pone eso, optimización del Eso pensamiento en la cultura radiológica grupal. me encantó esa frase. No sé si Sí, hay por eso alguna la vi. pregunta, no sé si hay alguna pregunta. Ahí Agradezco, alguien, agradezco levanten la los, mano, abran, agradezco escriban, los, lo que los quieran. Hay feedback. gente. Sí, claro. Hay gente de muchos, muchos países, así que supongo que también conceptualmente, bueno, hay mucha gente que te conoce, así que dice siempre un placer escuchar a Ana, muchas Gracias. cosas ahí. ¿Alguien que le suene algo? ¿Qué les pasa en sus organizaciones? No Porque no organizaciones me un van a montón. decir dónde están, pero yo supongo que en el intermedio. Y la idea, bueno, esto ha sido grabado, o sea, porque yo fui muy rápido, o sea que leí algunas palabras de cada una de las imágenes, pero hay más cosas que las podrían aprovechar. Y lo otro, para mí lo importante es que de esta charla ustedes vayan con el concepto de que tienen que proponer una mejora en la cultura de seguridad. Bueno, ahí sí hay una pregunta que me parece súper interesante de Andrea, Andrea Maldonado, después contanos Andrea de dónde sos, y dice, consulta, ¿se usan los 62 indicadores o se eligen algunos de ellos para analizar los 10 elementos básicos en base a algún criterio? Los 62 indicadores son propuestos. Cada organización deberá elegir cuál es mejor o piensa que es mejor. Y además el hecho de elegir un indicador no significa que después ese indicador sea para siempre. ¿Por qué? Puede ser que ese indicador no indique nada, entonces no es útil, o que ese indicador es difícil de poder llevar adelante, o ese indicador lleva a que se necesite otro indicador. O sea, habrá que, y ustedes vieron que había 5 técnicas. Hay que empezar siempre por la más sencilla. Es la que podemos hacer, la revisión de los documentos. Hacer un grupo focal requiere de entrenamiento que quizás las personas que trabajan eh, en medicina nuclear o alguna actividad con radiación ionizante no están capacitados para hacerlo. Entonces habrá que capacitarlo o contratarlo. Por lo tanto, pero por ejemplo, si en una organización, en la revisión documental, la palabra seguridad no está ni en la declaración de los principios. Y bueno, eh, Houston tenemos un Tenemos un problema. problema, sí. Eh, o sea que habrá que verlo y eso es lo que, por lo tanto, bueno, tampoco sé, este documento tiene 240 páginas, o sea que es la ventaja que está en español, pero es importante porque es un documento no solo enunciativo, sino práctico. Entonces habrá que irlo y además lo que yo recomiendo es que no lo lean solos, porque se van a desilusionar y no van a querer seguir. Que se arme, si es posible, un grupo de trabajo y lo que proponemos es que esto no sea una actividad eh, fuera del horario de trabajo, durante el almuerzo, durante el coffee, porque tiene que tener un reconocimiento y un esfuerzo por parte de la alta dirección. Por lo tanto, ustedes que están
en el trabajo cotidiano, plantear la necesidad de tener un grupo que se pueda reunir una vez a la semana o una vez cada 15 días para poder discutir este documento o alguna otra propuesta que tengan sobre cultura de seguridad. Y además después quizás elevar un pequeño informe para que desde un principio las autoridades, los que lideran, estén en conocimiento de su responsabilidad, porque la responsabilidad de la cultura de seguridad es de la entidad responsable, Claro, claro, el responsable de la organización. del responsable de organización. Bien. Obviamente con el involucramiento de todos, pero porque además es el que tendrá que proveer el tiempo, el esfuerzo y el dinero y las personas para que se dediquen a esto. Esto tiene que formar parte del plan de trabajo, no es en los ratos libres. Sí, claro. Y eso te tiene que ser comprendido. Y los únicos que pueden hacer comprender eso son los que trabajan en esto. Sí, cuando vos mencionabas eso de que a veces si no viene de arriba, a veces hay que saberlo saber desde abajo, yo pensaba que nosotros, la medicina nuclear, al menos en Argentina, supongo que en Latinoamérica puede ser similar la experiencia, no es como nadie se mete, ahí es un mundo que nadie conoce, puertas cerradas, blindajes, muchas cosas y de la puerta para adentro, bueno, es una microcultura que siempre se ha manejado más encerrada. Entonces pensaba cuán importante el rol de él, el responsable de la seguridad radiológica, como es la figura en Argentina, para decir, yo necesito, mi espacio necesita esto de comunicarse con los de abajo, ¿no? Pensaba en ejemplos de cuando nos preguntan, yo coordino un servicio nada más, no soy jefe del área, pero vienen y me preguntan, ¿cómo están con esto? ¿Cómo están con aquello? ¿Cómo está pasando? Y transformar eso en información institucional, donde yo para esto necesito un blindaje más, para eso necesito tiempo, haciéndole comentario a Karina que dice que es difícil meterlo en el horario de trabajo. Bueno, por ahí Entonces, alguien que dice, yo tengo una respuesta para eso. La cultura de seguridad debe formar parte del trabajo. El trabajo no es hacer diagnóstico, tratamiento, fraccionar, sacar informes. La cultura de seguridad tiene que formar parte del trabajo. ¿Por qué? Porque con una cultura de seguridad sólida mejora la seguridad. claro, claro, mejora A ver, lo que hacemos. ese esquema que les dije, que les mostré, si todo es asistencia, todo es diagnósticos o tratamientos, y no se le dedica a la seguridad y a la cultura de seguridad, puede haber un accidente radiológico o aumento de dosis o otras formas de desmejorar, de no tener seguridad, o sea, tener una seguridad pobre. O sea, tiene que formar parte del trabajo. Y es un trabajo de todos ustedes hacer que esto forme parte del trabajo. Les dejo flor de tarea, ¿eh? Sí, nada es sencillo lo que planteaste en esta No, ponencia, Ana. a mí me Nada, nada. encanta dejarles tarea, me encanta. Gente, alguien que quiera comentar algo, preguntarle algo más a Ana. Sí, Bueno, la doctora Arlén pone cosas muy, sí. muy interesantes de leer. Tiene que formar parte de la jefatura y además hacerles entender que es responsabilidad. Y además otra cosa, la ventaja que tienen de si tienen una cultura de seguridad sólida, que tengan menos tipo problemas. A ver, se invierte ahora para evitar un costo posterior. Pongamos el Claro, caso de un accidente radiológico. Si hay un accidente radiológico que está involucrado un paciente, un juicio, si está involucrado un trabajador o un juicio, si hay un problema en el ambiente, puede llegar a haber consecuencias graves. Por lo tanto, para evitar eso, hay que invertir ahora. Entonces, si se entiende de esa forma, es como que es una ganancia. sí, Bueno, claro. hay diferentes formas de poder encararlo y cada uno verá en su organización cómo lo puede encarar. Ah, bueno,
Bueno, Siempre me quedo inspirado con esas cosas. Sí, en lo pero que no personal. sea que yo a veces digo que estas cosas son como un producto de fisión. Alta actividad con un T medio de segundo. Y se terminó la charla y perdimos todo. No, ¿por qué? Porque esto va a estar, está siendo grabado, va a poder ser publicado, va a poder ser diseminado y quizás si tienen la idea de poder compartirlo con la gente de vuestra organización que no participó de la charla. Es un buen punto de partida. Sí, completamente pensaba en eso. Podemos utilizar esto. Estábamos hablando Como con una médica material. de Chile hace poquito y claro, hacerlo viral, ¿no? Esto es decir, bueno, pasémoslo a otro servicio, pasémoslo a otro servicio, que lo miren los jefes de servicio, que lo pensemos, que sepan que estamos hablando de esto, que se genere una masa crítica que podamos, bueno, que ponga de manifiesto lo que se necesita para la cultura de la seguridad, ¿no? Para desarrollar Sí, estas culturas alguien dijo que solamente les interesa estadísticamente la cantidad atendida sin importar el medio. Pero si se puede instalar la idea de que esto es una ganancia para evitar problemas de seguridad, para altas dosis, cuando hay altas dosis en los trabajadores, hay que revisar las condiciones de trabajo y eso realmente lleva mucho tiempo, esfuerzo y también a veces y también dinero. Por lo tanto, esto sería preventivo. Bueno, Ay, bueno, gracias a todos, gracias Ana por tu tiempo, por tu claridad, por la disposición. Gracias al resto que se unieron casi 97 personas hoy para escucharte ah, hablar de cultura de seguridad y llevarse este granito. Así que hemos llegado a un montón de países. Gracias a todos por su tiempo. Si en algún momento surge una pregunta o algo, lo que quieran, bueno, Ana en el final dejó su correo electrónico. sí, Si no, nos escriben al comité y le podemos hacer llegar a Ana lo que sea necesario. Eh, de mi parte, solamente un placer haber compartido este espacio con todos. Así que gracias, Ana, por tu tiempo muchas y a todos los gracias. demás los esperamos en mayo. Ya hay fecha para fin de mayo, así que en mayo va a haber algo sobre radiofarmacia, cambiamos el eje de nuevo, así que los esperamos en el ciclo, ya les va a llegar la información como corresponde. Un saludo Muchas a todos gracias. y gracias por este tiempo. Chau, Ana. Gracias a Muchas todos. gracias.